Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que es acerca de la sabiduría. Y el título de la serie siempre me gusta pues tocar de nuevo el tema que es sin sentido común. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido común que no es de este mundo, que es el sentido común de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese sentido común es el que nos da la sabiduría para tomar decisiones necesarias en nuestra vida. Y vamos a continuar con esto. Vamos a ver ahora, siempre en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Así es que, hermanos, tengan listo ese pasaje porque es lo que vamos a escudriñar esta mañana. Vamos a buscar algo interesante, algo necesario, una base fundamental para todo cristiano, para el desarrollo de la vida del cristiano. Y es cómo nosotros podemos seguir la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo nosotros podemos estar siguiendo la voluntad del Señor. Y nos hemos movido de los principios, durante esta serie nos hemos movido de los principios a las prácticas de lo que es la sabiduría. Y como dije, voy a hablar acerca de esta práctica que es siguiendo la voluntad de Dios. Y esto es lo que hace a una persona sabia. Esto es lo que hace a un cristiano sabio. Las personas sabias son los que viven practicando la voluntad del Señor. Como dice también en muchos pasajes de la Escritura, también en los Salmos, dice que el impío es el que rechaza la voluntad del Señor. Y eso nos dice que todos los que seguimos la voluntad del Señor somos sabios, somos inteligentes. Así es que, hermanos, tenemos aquí un buen grupo de personas que son sabias e inteligentes. Ahora sí, vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice la palabra del Señor así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero repetirlo otra vez, hermanos, porque esto es algo fundamental para todo cristiano. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, para ser sabios, debemos encontrar y seguir la voluntad del Señor. Y la pregunta número uno que nos hacemos, que todo cristiano se hace, es: ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios en mi vida? La mayoría de nosotros nos hacemos esa pregunta, porque muchas veces nos enfocamos no solamente en lo que es la salvación que el Señor nos ha dado, sino que buscamos también hacer su voluntad. Pero la respuesta a esta pregunta muy fundamental con respecto a la vida del cristiano la respuesta es: depende. ¿Depende de qué? Pues depende de qué dimensión de la voluntad de Dios queremos o nosotros estamos hablando. Depende mucho de la dimensión de la voluntad de Dios que queremos ver. Por ejemplo, hay 3 dimensiones de la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos. Y eso es lo que vamos a ver, cómo estas dimensiones de la voluntad de Dios afectan nuestra vida y cómo también podemos nosotros experimentarlas, vivirlas, practicarlas. Y primero tenemos lo que es la soberana voluntad de Dios. La soberana voluntad de Dios. Y esta dimensión de la voluntad de Dios es la que está totalmente fuera de nuestro control. Esta voluntad de Dios nosotros no tenemos control de ella. Por ejemplo, nosotros no tuvimos control en dónde nacimos. No tuvimos el control de decir, bueno, yo hubiera deseado nacer en otro país, en otra cultura. Me hubiera gustado nacer con una nariz no tan grande, aunque puedo oler mejor. Me hubiera deseado que mis orejas no fueran tan grandes también, aunque sí puedo oír un poco mejor. Pero
Eso es lo que implica esta voluntad soberana de Dios. Eso dice que no podemos controlar en qué familia nacimos, en qué país nacimos, qué habilidades o ventajas tenemos o otras situaciones más difíciles y complicadas. ¿Por qué mi hermano tuvo que haber muerto en un accidente vial? ¿Por qué mi hermano murió y mi otro hermano no murió? Yo no tengo control de eso. ¿O por qué tal vez algunos de ustedes conocieron al Señor ya en una edad adulta y no desde niños? Nosotros no tenemos el control de eso. Estos eventos de nuestra vida están fuera de nuestro control. Ahora, nuestra única respuesta a esa voluntad soberana de Dios es aceptarla. Esa es nuestra respuesta, nuestra reacción a esa soberana voluntad de Dios. Necesitamos aceptar estos acontecimientos como la voluntad absoluta de nuestro Señor y Salvador. Esa es la soberana voluntad del Señor. La otra dimensión de la voluntad de Dios es la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios revelada. ¿Y cuál es esta? Esta se puede definir en dos palabras. La Biblia. O puede cambiar la primera palabra, decir Santa Biblia. Esa es la voluntad revelada de Dios. Es la que Dios nos ha dado a través de su inspiración a todos los hombres que escribieron este libro tan precioso. Cuando esta palabra del Señor escrita está correctamente interpretada y aplicada de una forma, valga la redundancia, apropiada, este libro es el que revela la voluntad de nuestro Dios para nosotros. Nuestra única respuesta entonces a lo que es la voluntad de Dios revelada es, primeramente, como la primera dimensión es aceptarla y después obedecer sus mandamientos. Nosotros necesitamos aceptar sus promesas en su palabra y obedecer los mandamientos que están en esa palabra, en esa voluntad de Dios, cómo se revela el Señor a través de su palabra. Entonces tenemos dos dimensiones de la voluntad del Señor, pero tenemos una tercera que es la voluntad específica de Dios. La voluntad específica de Dios. Dios tiene una voluntad específica para cada una de nuestras vidas, para cada uno de ustedes, hermanos, para cada uno de aquellos que son hijos suyos. Él tiene una voluntad para eso. Miren, Dios tuvo el plan de llamarme a mí para servir en su ministerio. Él lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Él tenía ese plan específico para cada uno de ustedes de recibirle como su Señor y Salvador. Dios fue el que puso en el corazón del pastor Bob para llamarme a mí al ministerio, para dirigir lo que es el ministerio hispano de Green Hills. No fui yo. No fue mi voluntad, sino que fue la voluntad del Señor. Y así como Él tuvo esa voluntad específica en mi vida, lo digo de nuevo, tiene una voluntad específica para con ustedes, un plan específico. Para todos ustedes, ya sé que es un adulto o es un niño. He has a specific plan for each one of you, for all the teenagers that are here, for all of you. He has a specific plan for your life. And trust me, whether you like it or not, He's gonna perform that plan in your life. And sometimes you have to ask yourself, should I go or should I do it the easy way or the hard way? Either way, He's gonna implement His will in your life. El Señor implementa su voluntad específica en nuestra vida, sea que nosotros nos guste o no nos guste. Porque de una u otra forma Él es soberano y Él es todopoderoso y Él aplica esa voluntad en nuestra vida. Ahora, nuestra única respuesta a la voluntad específica de Dios para nuestras vidas es encontrar y seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Esa es la única respuesta que podemos nosotros tener a la voluntad específica de Dios en nuestras vidas. Es encontrar y seguir el camino que Dios tiene para nosotros.
Y este es el propósito de este mensaje en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos descubrir el camino que Dios tiene para nuestras vidas? Ese es el propósito. Necesitamos discernir esto, necesitamos razonarlo y necesitamos emplearlo. Este es el camino el cual hemos estado buscando o estudiando, hemos estado estudiando las últimas semanas en esta serie Sin Sentido Común. Necesitamos ese sentido común para tomar decisiones fundamentales y sabias en nuestra vida. Yo quiero darle un secreto sobre la voluntad específica de Dios. Y es que miren esto, no se descubre la voluntad específica de Dios en nuestras vidas. No se descubre por medio de relámpagos y visitaciones angelicales. No es por medio de eso. No es por medio de profetas, de esos profetas que son modernos o revelaciones esotéricas. No se puede descubrir por medio de lo que es la metafísica. No se descubre así, hermanos. No se descubre el simplemente hincarse y orar. No solamente así. Esa es una parte. Pero para que nosotros podamos encontrar ese camino a la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos hacerlo por medio de una relación íntima con Él. Y muchas veces decimos, bueno, una relación íntima lo ponemos paralelamente a la relación que tenemos entre humanos. Y no es así. No lo podemos hacer así necesariamente. La voluntad de Dios no se encuentra en mis sentimientos o en una fórmula. Ni siquiera una fórmula química. ¿Cómo podemos entonces descubrir el camino que Dios tiene para nuestra vida? Cuando usted está caminando en una relación íntima, llena de confianza en Él, es cuando usted va a descubrir esa voluntad específica de Dios en su vida. Solamente caminando con Él en una relación íntima, no de otra forma. Esto no lo podemos hacer de una forma, como dicen ahora, wireless, inalámbrica, a control remoto. No lo podemos hacer así. Se descubre cuando caminamos con Él, cuando hablamos con Él, cuando tenemos confianza en Él, cuando escudriñamos y estudiamos su palabra. Cuando estos principios específicos están llevando nuestra vida, son los que guían nuestra vida, nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Por eso dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Comienza así: fíate de Jehová, fíate de Jehová. La voluntad de Dios es descubierta al desarrollar una relación de confianza en Él. Es así como podemos descubrir la voluntad de Dios en nosotros. Usted nunca podrá aceptar las circunstancias incontrolables de su vida si se niega a confiar en ese Dios soberano y amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Si uno se niega a aceptar las circunstancias incontrolables, entonces nosotros nos estamos negando a confiar en nuestro Señor. Confiando en Dios es la única manera de aceptar lo inevitable e incontrolable de la vida. Y yo lo experimenté esto. Mi esposa y yo lo experimentamos. Teníamos 3 meses de casados. 3 meses de casados. E íbamos a un domingo en la noche. Había caído una tormenta torrencial que cortó todo el fluido eléctrico. Íbamos en nuestra bicicleta, recién casaditos, bien delgaditos todavía. Íbamos a la iglesia un domingo en la noche. El servicio comenzaba a las 7 de la noche. Y en lo que vamos por la calle, de repente un taxista borracho nos atropella. Mi esposa se va una cuadra. El taxista no paró. El hombre que iba de pasajero, al verse roto el vidrio del carro, la empuja a ella por enfrente y mi esposa se va abajo del carro una cuadra. Mientras yo todavía estoy encima del carro. El mismo hombre que empuja a mi esposa saca una pistola y me quiere pegar un tiro. El Señor me da
en su misericordia me da la capacidad de decirle al hombre que se pare. Yo me bajo del carro y no ha pasado nada. La historia es corta, hermanos. Esa misma noche a mi esposa la llevan al hospital, a emergencia. Cuando llega, solo los doctores no pueden hacer nada más que limpiar sus heridas. Solo le dan 2 horas de vida. Yo también llego a emergencia al mismo hospital. Ellos están hablando de mi esposa, de toda la situación de mi esposa, y yo estoy escuchando, y en ese momento me doy cuenta que es de ella. Y todo esto está pasando en un tiempo tal vez de 2 horas. Mi esposa entra en coma por 2 días. No daban esperanza de vida a mi esposa. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que yo no tenía ni siquiera un hueso roto. Quedo yo pensando, en ese momento que nosotros tenemos el accidente, yo bajo del carro, regreso donde había sido el accidente y le pregunto a las personas, ¿han visto a mi esposa? Y los niños, como normalmente dicen la verdad de una forma directa, seca, o la muchacha está muerta ya 1 cuadra y media adelante. En ese momento yo entro en shock, comienzo a llorar, está toda la calle inundada de agua y yo me tiro al suelo a llorar. Pero aquí es donde experimento yo la voluntad del Señor. Es donde dice uno, no, el Espíritu Santo habla, pero a través de la palabra. Y recuerdo en Génesis que dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En ese momento yo paro de llorar y le digo al Señor, bueno Señor, ahí está tu promesa, ahí está tu palabra hablando. Esto me dice que me ha dado una esposa para toda mi vida. Hermanos, en ese momento me doy cuenta yo de la voluntad del Señor, que no la entiendo, pero me doy cuenta de su voluntad. Y miren, hermanos, la paz del Señor inundó mi vida y es más, hasta me metí en problemas porque muchos me miraban a mí que yo estaba bien tranquilo. Yo miraba la situación de mi esposa que no sabían si iba a sobrevivir y a mí me miraban tranquilo. Y decían, no le importa a su esposa. Pero era lo contrario, la paz del Señor había en ese momentito, había entendido yo cuál era no su voluntad, sino que Él tenía todo bajo control. Y confiando en Él, pude yo entender que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es misericordioso, pero por sobre todas las cosas, Él es soberano. Eso es lo que yo entendí. Por eso confiando en Dios es la única manera de obtener la determinación para adquirir esas promesas de Él y obtener los mandamientos, obedecer los mandamientos de este libro. Cuando uno confía en Él, cuando uno camina en una relación íntima con Él, es como uno puede llenar su vida de confianza en Él. Podemos experimentar eso. Solo en una amistad íntima, llena de confianza en Él, podemos encontrar su voluntad específica en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Eso fue ya casi 30 años. Y cada día que pasa, yo me doy cuenta de su voluntad, de su plan perfecto, del propósito precioso que Él tiene, que Él tiene, no solamente en mi vida, sino que en la vida de mi esposa y en la vida de todos los que están alrededor nuestro. Eso es algo precioso que podemos experimentar y eso nos llena de confianza. Al cristiano, cada día que pasa, sucede algo en su vida y lo toma como la voluntad soberana de Dios. Él puede darse cuenta de que Dios está actuando en su vida. Y eso nos llena más de confianza. Eso nos llena más de confianza. Esta relación comienza con conocerle como su Salvador de su vida. Ahí es donde comienza todo para nosotros. Ahí es donde comienza esto. Y lo bello, lo maravilloso es que esa relación sigue viva y activa a través de todo el tiempo que nosotros estemos en esta tierra. Eso es lo que sucede con nosotros. Ahora, con respecto a esto, yo quiero hacerles un par de declaraciones
que son de una forma aparente contradictorias con respecto a lo que es esta relación con Dios. Fíjense bien esto, no podemos tener una relación con Dios si no confiamos en Él. No podemos tener una relación con Dios si no confiamos en Él. Pero también no podemos confiar plenamente en Él si no tenemos una relación con Él. Las dos cosas van de la mano. Por eso esto nos lleva a esta pregunta: ¿cómo funciona este tipo de confianza en Dios? Se fijan que esto nos lleva a más preguntas. ¿Cómo funciona este tipo de confianza en el Señor? ¿Cómo podemos razonarla? ¿O cómo podemos entender cómo funciona? Bueno, tenemos un par de respuestas para esto. Primero, que la confianza en Dios funciona cuando nuestro corazón se somete incondicionalmente a los deseos de Dios. La confianza en Dios funciona cuando nuestro corazón, cuando nuestro ser se somete incondicionalmente a los deseos de Dios. Por eso dice el versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová, es decir, pone tu confianza en el Señor, pero no a media, de todo tu corazón. La confianza es algo que sale del corazón. La voluntad de Dios se descubre cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Se trata de una confianza que va más allá del sentimiento e intelecto que tiene uno. Va más allá de eso. Va más allá y llega a una profunda confianza en el Señor. Una confianza enfocada en el cuidado que tiene Él y su fidelidad, que podemos encontrar a través de su palabra. Cuando usted experimenta situaciones difíciles en su vida y las compara con la palabra del Señor, usted se dará cuenta que la voluntad del Señor está actuando en su vida. Que no importa qué tan ilógica es la situación, qué tan difícil es, pero que para el Señor tiene sentido común. Ahora la pregunta es: ¿confía usted en el Señor de esta manera? Tengo otra pregunta también. ¿Hay alguna parte de su corazón que no confía en el Señor de esa forma? ¿Sus emociones dependen en el Señor? ¿Están entregadas al Señor? ¿Su intelecto, su forma de razonar la vida? ¿Qué tal su trabajo? ¿Qué tal las finanzas? ¿Qué tal su relación conyugal? ¿Qué tal su relación con sus hijos? ¿Qué tal su crecimiento en la palabra del Señor? ¿Qué tal su servicio al Señor? Necesitamos deshacernos nosotros de este sentido común terrenal y tenemos que dejar que el Señor emplee su sentido común en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos dejar que Él emplee, ponga en práctica su sentido común en nuestras vidas y nosotros someternos a Él. Porque por eso la voluntad, la confianza en el Señor funciona cuando uno está completamente entregado a los caminos de Dios. Cuando nosotros estamos completamente entregados a los caminos del Señor, nosotros podemos comprender, saber cómo funciona su voluntad. Por eso dice el versículo 6, reconócele en todos tus caminos. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Él dice, no usted, no yo. Yo tengo que reconocer que Él es Dios soberano.
Yo tengo que reconocerle que Él es Dios todopoderoso. Yo tengo que reconocer que Él es omnisciente, lo sabe todo. Tengo que reconocer que Él es omnipresente, que está en todo lugar. Y cuando yo reconozco a Él en todos los aspectos de mi vida, cuando yo reconozco que Él está ahí, aún así, cuando yo estoy pecando, Él va a enderezar mi camino, Él va a enderezar su camino. Es de la única forma. ¿Cómo nosotros descubrimos la voluntad específica de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo? Cuando contamos con una actitud que dice así: Dios, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy abierto a ir donde me guíes, Señor. Me someto a tu voluntad para hacer lo que desees, Señor. Cuando uno en su corazón expresa este deseo, descubrimos la voluntad específica de Dios en nuestras vidas. Esa voluntad se encuentra cuando usted está caminando en íntima amistad, llena de confianza en el Señor. Hermano, yo les puedo compartir muchas situaciones en mi vida y no crea de que yo fui un muchacho tal vez que me metía en problemas. Era al contrario, yo creo que los problemas me buscaban a mí. Yo recuerdo que en mi adolescencia siempre me gustó jugar fútbol y una mañanita me levanté a un sábado en la mañana a prepararme para ir a jugar un partido de fútbol. Y yo recuerdo que pasé una experiencia de una semana que créanme que fue muy, pero muy desagradable. Y en ese tiempo en nuestro país estaba queriendo entrar la guerrilla en Honduras y andaban poniendo bombas en todos los puentes. Y había un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y yo no sé qué se me ocurrió a mí levantarme y salir corriendo a correr, a ponerme en forma. Y como estaba la cosa así de fea, me pasé una semana, hermanos, guardado, encerrado. Y pude ver ahí un montón de cosas, hermanos, tan duras, tan horribles que se podían ver. Cómo personas podían pasar tanta dificultad en medio de situaciones, en medio de un mundo. Para mí era un mundo muy diferente. Y cómo el Señor podía estar ahí. Puede experimentar eso. Como decimos por ahí, sin deberla ni temerla. Pero nosotros, como esa situación, en otras veces también, hermanos, la policía en esos tiempos, no sé ahora, pero en esos tiempos, tenían la mecánica de golpear a las personas, si es posible, pegarles un tiro y después hacerles las preguntas. Yo también pude experimentar eso, de tener una pistola en mi cabeza y el policía simplemente con un enojo queriendo jalar del gatillo. Un muchacho de 17 años viendo todo esto, bueno, Señor, si es tu voluntad, yo pues te veo un ratito más. Y no lo estoy diciendo de chiste, hermanos, estoy diciendo prácticamente lo que estaba experimentando en ese momento. Pero mi confianza siempre ha estado en el Señor. Hay situaciones, hermanos, y yo sé, cada cristiano pasa situaciones difíciles. No lo estoy desanimando. Si usted todavía en su vida cristiana no ha pasado situaciones difíciles, yo le digo una cosa. Yo no le voy a decir lo mejor está por venir. Yo le voy a decir, van a venir pruebas, pero tenga la seguridad que su Salvador, su Redentor, está ahí y no lo va a dejar. Eso es lo mejor que podemos nosotros experimentar. Esa es la confianza que podemos nosotros tener en el Señor. Si no está dispuesto a confiar en Él, usted nunca descubrirá su camino en su vida. Nunca lo va a poder experimentar. Pero
lo va a poder experimentar si usted confía en Él incondicionalmente. Si confía en Él incluso cuando su mente le diga que lo que Dios pide o hace no tiene sentido. Si confía en Él con una entrega incondicional de su vida para lo que Él desea. No para lo que usted desea. No para lo que yo desee. Si no, pregúntele a Jonás. Pregúntele a Jonás. Jonás tenía sus propios planes. Y lo interesante es que él sabía que Dios le estaba dando planes específicos y él dice, yo me voy para otro lado. Y se fija, la voluntad específica de Dios lo hizo regresar de allá, lo llevó en un viaje express, en una ballena y lo mandó a hacer su trabajo. Y no solamente, le enseñó en su misericordia el Señor, le demostró a Jonás cuál era el desenlace de esa misión que él tenía para su vida. Necesitamos confiar en Él incondicionalmente. Dios, al hacer todos estos pasos, va a suceder algo. Dios se hará evidente en sus vidas como lo ha sido en mi vida. Si hay algo que nadie me puede quitar a mí, es la certeza, la experiencia de haber visto a mi Señor en cada aspecto de mi vida, como lo sigo viendo hasta este momento que estoy viviendo. Por eso, volvamos a leer lo que es Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, lo que dice el Señor en este pasaje. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando caminamos nosotros en una amistad íntima, llena de confianza en Él, Dios nos muestra su camino para nuestra vida. Podemos experimentar esa tranquilidad, esa paz que solo Él nos da, con la certeza que no importa lo que venga, Él tiene un plan específico para nosotros. Dios nos muestra su camino para nuestra vida. ¿Sabe usted que la palabra hacer en la lengua griega se dice yashur, que significa literalmente abrir una ruta o camino? La idea no solamente es de liderar, sino que la idea es de liderar despejando el camino, abriendo el camino. Así como cuando un pionero o un explorador va adelante del grupo, buscando cuál es el mejor camino para seguir adelante. La persona que confía fielmente en el Señor y lo reconoce en todos sus caminos, experimentará la plenitud de su presencia, no solamente por ratos, hermanos, constante y perfecta en su vida. Oremos.